Aló, 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 galera, hola, parche. Abrazo bien grande, se les quiere de gratis. Aquí, estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Colombia 0, Ecuador 0. Partido de la cuarta fecha de la eliminatoria rumbo al Campeonato del Mundo 2026. Punto número 1. Es un buen punto para Colombia. Es un buen punto para Colombia. El punto es bueno. Vamos a sacar el contexto del partido. Si se pudo ganar, si se pudo perder, si fue superior, si fue inferior. Ya de eso hablamos ahorita. Pero el punto es bueno. Porque habíamos dicho en la previa, y no nos podemos olvidar de eso, que Ecuador es un muy buen equipo de local. Que Ecuador en esta cancha se hace respetar. Y que Ecuador está como constructo de equipo un escalón por encima de Colombia, que está en ese desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, empatar en este estadio ante Ecuador en esta cancha es bueno, es bueno. Punto número 1. 2. Opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, si están de acuerdo que el empate termina siendo bueno para el equipo colombiano. Además, era un partido perdible, evidentemente, y se termina sacando un punto. 2. Con respecto a la nómina que pone el técnico, a Montero en la portería, Gerson Mosquera por la derecha, Cuesta y Davinson Sánchez más Machado para completar el fondo del equipo colombiano. En la mitad de la cancha, Mateus Uribe, Kevin Castaño, John Arias por un lado, Luis Díaz por el otro, James Rodríguez de media punta y el jugador Rafael Santos Borré de punta. Cero objeciones a la nómina que puso el técnico de la selección colombiana. Se puso serio y puso a los que era. James, si había ganado el puesto ante Uruguay, lo puso bien y terminó el partido y jugó bien. James Rodríguez. Fabra, 10 años en la selección Colombia y no hace nada, ni al banquillo. Me contaron que estaba en la tribuna, bien, en la tribuna, o debería estar en Buenos Aires. El Wilmar Barrios al banco mijo y le da cabida a Machado, le da entrada a Castaño, que hizo un buen partido y mostró que es un jugador de selección Colombia. Y los otros, pues Gerson Mosquera, yo entendía lo de Gerson Mosquera por el trabajo táctico que ya les voy a explicar y a través del cual Colombia logró bloquear el open play del equipo ecuatoriano. Cuesta y Davinson Sánchez eran en la mitad de la cancha Mateus Uribe, John Arias obviamente, Lucho Díaz obvio y Rafael Santos Borré. Entonces, cero objeciones, lo dije en la previa, lo pueden escuchar antes de a la nómina del equipo colombiano. Y ya en el juego, en el primer tiempo, defectos de Colombia en la primera mitad, perdió muchos balones, le costó afianzarse. En el segundo tiempo perdió menos, pero en el primer tiempo perdió muchos balones. Y eso aquí en esta cancha y ante un equipo tan rápido, tan potente, tan fuerte y tan veloz como Ecuador, pesa. 2 errores individuales, el de Gerson Mosquera y el de Mateus Uribe, y fueron las 2 chances de Ecuador, pero fueron errores individuales. El de Gerson Mosquera, muy claro, no quiso rechazar, dejó picar la pelota. Aquí en la altura dejar picar la pelota es un problema. Ese chico, el número 11, del equipo del Ecuador, Rodríguez, es una fiera, es un jugadorazo, lo complicó, le ganó en velocidad, le tocó meter la falta y ahí fue tarjeta amarilla para Mosquera en ese error individual, en esa toma de decisiones de no haber rechazado, y fue falta que provocó el palo, el primero de Ecuador en el primer tiempo. Y el segundo error, el de Mateus Uribe, recibe una pelota de Castaño y hace un control, perdóneme la expresión, pero es la realidad, un control y un pase mariquita, así, mariquita, no, aquí no se puede, le robaron la cartera, pelota en el palo, se salvó Colombia en una situación clara de gol para el equipo ecuatoriano la segunda, pero fueron errores individuales, porque también es verdad que Colombia en el primer tiempo estuvo un poco lejos del arco rival, le costaba desdoblar, le costaba ganar altura
Y en eso tiene mucho mérito Ecuador, porque Ecuador cuando perdía la pelota en el contrapressing, en la mitad o en campo del equipo colombiano, inmediatamente saltaba en un buen contrapressing para evitar las escapadas y las salidas del equipo colombiano. Entonces, muchas veces estuvimos lejos realmente de la portería de Ecuador. Listo. Esos detalles negativos en la primera mitad, pero hay detalles positivos del equipo colombiano. La estructura. Muy bien en lo táctico colectivo, en la organización colectiva, en esa estructura que no era un 4-4-1-1, sino que era un 5-2-3, un 5-2-3 fue la estructura, y fue una estructura que le permitió al equipo colombiano bloquear la intencionalidad ofensiva del equipo ecuatoriano y aparte obligar a Ecuador a jugar en largo, y cuando juega en largo divide, pierde muchos balones y se ensucia la jugada. La estructura era 3 centrales, Gerson Mosquera se cerraba, aparentemente era un lateral, pero se cerraba, y junto a Cuesta y junto a Davinson Sánchez le hacían superioridad numérica por dentro, esto en construcción de juego del equipo ecuatoriano, 3 contra 2 a los 2 más avanzados de Ecuador, a Rodríguez y a Ener Valencia. Ahí había superioridad numérica, y cuando hay superioridad numérica alguno sobra sin balón. Perfecto. Y había que hacerle superioridad numérica, porque ellos jugando mano a mano, los 2 más avanzados de Ecuador con los 2 centrales del equipo colombiano son un problema. Mano a mano son un problema. Había que superarlos numéricamente, y lo hizo Colombia por dentro. Por fuera era 1 contra 1. Machado por un lado y por el otro el jugador Arias, que hizo las veces de marcador o de carrilero por la zona derecha. Entonces Arias se encontraba con Chávez y Machado con el jugador Preciado. En la mitad de la cancha, Mateus Uribe hacía 1 contra 1, ahí era un 2 para 2. Uribe y Castaño contra Caicedo y Páez. Y los 3 más avanzados del equipo colombiano se encargaban de los 4 de iniciación de Ecuador, incluso redoblando esfuerzos, porque ahí había inferioridad numérica, pero redobló esfuerzos el equipo colombiano en la presión. Hincapié, Pacho y Torres eran apresados por James Rodríguez, por Santos Borré y también por el jugador Lucho Díaz. Y Grueso también, ¿no? Y Grueso también, que era un elemento de iniciación de la selección de Ecuador. Entonces, ese fue un buen trabajo colectivo que hizo el equipo colombiano desde lo táctico, y ahí hay que darle valor a la estrategia del técnico, que mandó a Gerson Mosquera por dentro, por fuera era 1 contra 1, por dentro eran 3 contra 2, numéricamente superando Colombia a Ecuador. En la mitad de la cancha era un 2 para 2, y los 3 más avanzados de Colombia, James Rodríguez, Rafael Santos Borré y el jugador Lucho Díaz, se encargaban de esos 4 de iniciación del equipo ecuatoriano, incluso redoblando esfuerzos. Bien, en ese trabajo táctico colectivo, en esa organización y reorganización, el conjunto colombiano. Y Colombia, para cerrar lo bueno que hizo en la primera mitad, tejió bien, ¿no? Hubo una jugada donde la tejió bien, al minuto 37, Castaño para James, que ganó la espalda, James para Lucho Díaz, faltó ahí sincronización en el movimiento, creo que se apresuró un poco Lucho Díaz, no se aguantó, y quedó en fuera de lugar, porque la definición fue bonita, la del jugador del Liverpool, que pudo haber puesto en ventaja al equipo colombiano, pero fue bien anulado el gol. Eso en el primer tiempo. En la segunda mitad, Colombia no desmonta su estructura, esa estructura para controlar a Ecuador, y tiene unos momentos de efervescencia en los cuales puede ganar el partido. Primero, una pelota que bien pelea Lucho Díaz, la lucha, la pelea, es guapo, se la gana y se la saca a 2 jugadores de la selección del Ecuador, y le mete un pase espectacular tras el desmarque de ruptura que hace Arias. Arias hace un gran desmarque de ruptura y encuentra el penalti es clarísimo, se le echó encima el defensor central de Ecuador a Arias, el árbitro no dudó, lo pitó, y era el turno no de James, porque James no patea penales y no se tiene mucha confianza, era el turno de Rafael Santos Borré, pero como Rafael Santos Borré es un buen compañero,
¿Y por qué digo Rafael Santos Borré? Porque Borré, por ejemplo, en la Europa League del Frankfurt fue el que cobró el penalti que le terminó dando este triunfo histórico a este equipo alemán. Entonces, para mí era un penalti para Rafael Santos Borré, creo que era el que estaba en la lista para patearlo, pero él se lo dejó, se lo cedió a Lucho Díaz. Listo. Y Lucho Díaz se para al frente y era la jugada para tomarse confianza. Y pateó mal. Y pateó mal Lucho Díaz. Y pateó mal, pateó al centro. Pateó al centro. Y allá fue el arquero Ramírez. Y se terminó perdiendo la mejor oportunidad del partido Colombia para haberse puesto en ventaja y quizá para haber llevado el juego por un vericueto mucho más favorable para Colombia y para haber sumado 3 puntos. Aquí yo le voy a pedir a la gente que no acaben con Lucho Díaz. No hay que acabar con Lucho Díaz de ninguna manera. Pero Lucho Díaz, que sí que es cierto, se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo y debe asumir la responsabilidad. En los pies de Lucho Díaz estuvieron 4 puntos de Colombia que se perdieron. Cuando el partido estaba 2-1 en Barranquilla a favor de Colombia, Lucho Díaz tiene un mano a mano con el portero Mele. Era para el 3-1 y sumar 3 unidades y la tiró por arriba. Se tiene que hacer responsable. No hay que matarlo, pero se tiene que hacer responsable Lucho Díaz. Y en la siguiente jugada, aquí es que me está diciendo Carepollo, ¿qué pasó Carepollo? ¿Estamos bien o no? Ah, bueno, perfecto. Y aquí, en el penalti, convierte el penalti y no sé por dónde se vaya el partido. Se le complica el juego a Ecuador. Lo perdió. Y entonces ahí, complicado el tema. No es para acabar a Lucho Díaz, evidentemente, pero él se tiene que hacer cargo y tiene que asumir la responsabilidad porque en sus pies estuvieron 6 puntos. En sus pies estuvieron 6 unidades. Estuvieron 4 puntos, que aquí está pasando la gente y está diciendo cosas. Hay que tener las bien puestas para estar aquí en medio de tantos hinchas ecuatorianos que salen a decir tanta vaina. No sé si ustedes alcanzan a escuchar, pero bueno, entonces les decía que se perdieron 4 unidades, ¿no? En los pies de Luis Díaz. No hay que acabarlo, pero él se tiene que hacer cargo y punto. Y tiene que asumir la responsabilidad, porque al que más se le ha dado, es a Lucho Díaz, más se le exige, o el que más tiene, más se le exige. Bien. Y después, en la siguiente jugada, hay un tiro de esquina, hay gol de Cuesta que recoge y pesca una pelota ahí en el área, pero es bien anulado porque había fuera de lugar y había offside evidentemente del jugador Rafael Santos Borré. Se metió ahí en el trabajo, en la zona del arquero Ramírez y estuvo bien anulada la jugada de gol del equipo colombiano. Después hay una reacción evidentemente de Ecuador, reacciona Ecuador, tiene una chance también para gol, me parece que ahí no había fuera de lugar, en una jugada de Chávez que corta hacia adentro, el jugador Chávez ante un muy buen pase filtrado, sale el portero, se la cruza, la tira por fuera, la tira desviada y esa fue una buena chance del conjunto ecuatoriano en el segundo tiempo, como también para haberse ido en ventaja. Y ya en los últimos minutos se dieron la mano y dijeron, ¿sabe qué? No nos vamos a hacer daño, dejémoslo así, no nos hagamos daño, empatemos, 1 punto para ustedes que lo estuvieron a punto de perder, hablo de Ecuador, 1 punto para ustedes, también lo pudo haber perdido Colombia en el primer tiempo por esas 2 pelotas en los palos de la selección ecuatoriana. Entonces se dieron la mano y dijeron dejémoslo así y no nos hagamos daño. Vea, muchas gracias ahí la gente, un abrazo bien grande a la gente del Ecuador, muy bien, muchas gracias, buen partido, parejo, mano a mano, disputado, duro, reñido. Entonces se dieron la mano y terminaron empatando. El punto es bueno para Colombia, porque antes dijimos que venir a este estadio no era cosa fácil, no era cosa sencilla, pero sí queda el sinsabor y otra vez la amargura que en un momento determinante del partido Colombia pudo haber dado el paso hacia adelante con ese penalti de Lucho Díaz y no lo dio, como también pasó ante Uruguay en Barranquilla. En el 2-1 tuvo el 3-1 y quizá liquidaba la película y no dio el paso hacia adelante. Y aquí, en el 0-0, en su mejor momento, en el segundo tiempo, pudo dar el paso hacia adelante para irse en ventaja, para enloquecer a Ecuador, para sacarlo de casillas y no lo hizo. Un abrazo, se les quiere de gratis. Opinen, los leo ahí en la caja de los comentarios. Y chao, chao. Chao, parche.